Quiero que vayamos siguiendo la lectura, ¿sí? Estos son palabras textuales de Engels, ¿no? ¿Cuál es la posición que ellos plantean desde la concepción materialista? ¿Y todos se alcanzan a leer bien? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es importante ese punto de vista? Porque ellos están negando las soluciones definitivas, las verdades eternas, las verdades absolutas. Si ustedes analizan cómo opera la ciencia, ¿no? Y cuál es la pretensión de la ciencia pretende conocer universalidades. ¿Sí? Eso es más o menos lo que se pretende como la pretensión de la ciencia. ¿Qué es lo que plantea Marx? Las universalidades son un imposible en el ámbito de la historia. ¿Por qué? Porque la historia siempre va transformándose. Si yo planteo un universal en la historia, estoy planteando el fin de la historia. Si yo planteo un conocimiento absoluto universal en la historia, estoy planteando una mimidad. Por ejemplo, qué sé yo, la fecha de muerte de Napoleón. Incluso eso lo plantea en el texto. Una pregunta, pues retomando lo que se había dicho, eso es porque las categorías tienen una vigencia histórica, son válidas para su momento histórico. Más allá de las categorías, diría yo porque el movimiento que le da legitimidad a esas categorías va moviéndose. O sea, no es tanto el movimiento de las categorías, sino el movimiento de la historia. Que claro, cambian los periodos y las determinaciones y cambian las leyes. Las leyes del proceso capitalista son diferentes a las leyes del proceso feudal. Entonces, dar al traste con las verdades definitivas y eternas, ¿no? Entonces se va a tener en todo momento la conciencia de que los resultados que se obtengan serán siempre forzosamente limitados. O sea, siempre el conocimiento que uno tiene es un conocimiento limitado. Uno deja pasar los años y es capaz de conocer nuevas cosas, ¿sí? O sea, el conocimiento siempre es limitado. Y se haya condicionado por circunstancias en las cuales se obtienen esos conocimientos. Entonces, Marx está aquí planteando una posición sumamente materialista. Él no está diciendo yo puedo conocer el futuro, ¿no? Yo puedo conocer lo que las condiciones materiales me dan para conocer. Por eso hay muchos críticos de Marx que dicen, no, pero él no predijo, pues, ¿cómo va a predecir el capitalismo moderno? Él lo que hizo fue conocer el capitalismo de su época y conocer las potencialidades de ese capitalismo, ¿sí? El capitalismo moderno, pues hay que estudiarlo nosotros. Ya él no puede hacerlo por nosotros. Entonces, eso es lo que se intenta hacer, ¿sí? A sacarse esa antítesis irreductible de la metafísica entre lo verdadero y lo falso. Lo que en un momento fue verdadero, en algún tiempo será falso. Y lo que es falso ahora, como el comunismo, en algún momento será verdadero. ¿Sí? O sea, sacarnos de la mente esa separación así tan estática, ¿sí? Obviamente hay cosas falsas y obviamente hay cosas verdaderas. Pero es decir, lo que es verdadero, lo que es lógico, lo que tiene sentido, lo es porque el capitalismo existe. Una vez el capitalismo deje de existir, pues va a dejar de tener sentido las categorías que él mismo se forja. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que intentan hacer ellos? Explicar por qué la metafísica. ¿Sí? El viejo método de investigación y de pensamiento que se llama metafísico. Intenta conocer los objetos de investigación como entidades fijas, hechas, realizadas, ¿sí? O sea, en vez de ver a las cosas como procesos y como relación, lo ve como algo ya terminado y como aislado, ¿sí? O sea, es totalmente lo contrario a la dialéctica. Mientras la dialéctica ve las cosas en su movimiento, la metafísica las ve en su estatismo. Y eso ustedes lo pueden encontrar en el debate entre Parménides y Heráclito, ¿sí? Parménides asumía que las cosas solo pueden entrar en mi raciocinio cuando están. Por ejemplo, la silla solo entra en mi mente cuando es. Mientras que cuando está en proceso, pues no puede ser nada todavía. Mientras que para Heráclito todo es un proceso. Inclusive la silla sigue siendo un proceso. Entonces, es importante entender por qué ocurrió la cuestión de la metafísica. Claro, para conocer los procesos, primero había que conocer a la cosa, ¿cierto? Entonces, había que investigar a las cosas antes de investigar los procesos de las cosas. Pero una vez la metafísica cumplió su papel, que es investigar a las cosas, la investigación de las cosas como procesos, como movimiento, como relación, viene a ser heredado por la dialéctica, ¿sí? O sea, la metafísica tiene sus límites. La metafísica llega a unas conclusiones que ya de ahí no puede seguir. Si nosotros queremos avanzar, tenemos que romper a lo metafísico e ir a conocer el movimiento real. Sí o sí tenemos que ir a la realidad.
Entonces, aquí lo que está planteando Engels es que hasta finales del siglo pasado las ciencias naturales fueron predominantemente ciencias colectoras. Coleccionaban hechos aislados, ¿sí? Como una lista de mercado. En nuestro siglo son ya ciencias esencialmente ordenadoras, ciencias que estudian los procesos, el origen y el desarrollo de estos objetos, y la concatenación que hace de estos procesos naturales un gran todo. Vamos al ámbito del capitalismo. Estudia el origen y el desarrollo del capital, ¿sí? En la concatenación, o sea, en la unidad del proceso metabólico, tanto del capital, la base económica, como de la superestructura jurídico-política del Estado-nación. Entonces, es importante plantear aquí la crítica que ellos hacen a la concepción individualista de la ciencia social. Eso lo habíamos planteado en la clase anterior, ¿se acuerdan? De que en las ciencias sociales, como todo se guía por la opinión de los sujetos, los valores morales de los sujetos, la conciencia de los sujetos, entonces se asume un indeterminismo. ¿Yo cómo puedo saber qué cosas en su mente lo llevaron a hacer qué cosa? ¿Sí? Pero ese indeterminismo es una falacia. En la historia de la sociedad, los agentes son todos hombres dotados de conciencia. O sea, la conciencia siempre está ahí en la historia, que actúan movidos por la reflexión o la pasión, persiguiendo determinados fines. Aquí nada carece sin una intención consciente, sin un fin deseado. ¿Listo? Hasta ahí estamos de acuerdo con las posiciones dominantes en las ciencias sociales. Los seres humanos son seres que actúan de acuerdo a fines. Perfecto. Pero esta distinción, por muy importante que ella sea para la investigación, sobre todo la de épocas y acontecimientos aislados, no altera para nada el hecho de que el curso de la historia se rige por leyes generales de carácter interno. O sea, que aunque las personas actúen conforme a sus propios fines, en realidad están siguiendo las leyes de carácter interno. ¿Dónde podemos darnos cuenta de eso? Por ejemplo, en las determinaciones de los capitales privados. ¿Cuál es la determinación fundamental de un capital privado? Revalorizar el valor, ganar plata. Esa ley general, ¿cómo se puede expresar en la conciencia del capitalista? Como el deseo de ganancia. Entonces alguien puede decir, ¿por qué el capitalista acumula? Porque es avaro, porque es codicioso, porque desea ganar dinero. Y puede que él sí desee ganar dinero, sí sea avaro y sí sea codicioso, pero su conciencia de ser avaro, codicioso... Exacto. Y por eso la determinación es tan importante, porque la determinación no es lo contrario a la voluntad. La determinación no es lo contrario a la libre decisión. La determinación es lo que hace que la libertad asuma la forma de ser un capitalista. Él libremente decide explotar el trabajo. Él libremente decide apropiarse del trabajo ajeno. ¿Sí? Él libremente decide pensar como capitalista y competir. Su voluntad y su libertad están realizando ¿qué? Las leyes generales. O sea, la determinación no es lo contrario a la voluntad. La determinación es la forma en la que voluntad existe. La voluntad existe determinada. Pero tiene que generar los justificativos a lo interno y a lo externo. Yo diría que no hay algo externo, ¿sí? Que la exterioridad es una apariencia. Realmente las leyes internas del proceso son internas porque son las leyes de cómo organizamos la producción de nuestra propia vida. La forma en que organizamos el metabolismo humano, el metabolismo social de toda la sociedad, va a determinar la forma de la conciencia de la gente. Entonces, si ellos tienen que personificar capital, en su conciencia se va a ver como avariciosos, egoístas, y van a actuarse como gente así. Seguramente, ¿por qué? Porque están cumpliendo las leyes del sistema, aunque se presente como la voluntad de ellos. ¿Sí? Los fines que persiguen con los actos son obra de la voluntad, pero los resultados que en la realidad se derivan de ellos no lo son. O sea, uno puede tener una voluntad y actuar en la historia conforme a unos fines, pero eso no significa que los actos que yo ejecute en la historia cumplan esos fines. Básicamente lo que está diciendo. Y aun cuando aparezca ajustarse de momento al fin perseguido, a la postre encierran consecuencias muy distintas a las apetecidas. Por eso, en conjunto, los acontecimientos históricos también parecen estar precedidos por el azar. Pero allí donde en la superficie de las cosas parece reinar la casualidad,
esta se halla siempre gobernada por leyes internas ocultas y de lo que se trata es de descubrirlas. Una pregunta. Eso no sería, o no puede ser discutido desde el punto de vista de que ese planteamiento conduce a un determinismo. Sí y no, porque una cosa es la determinación y otra cosa es el determinismo. Por ejemplo, la determinación. Una semilla de manzano contiene la determinación de tener la potencia del árbol de manzano. Pero las condiciones, exacto. El capital contiene las determinaciones para su superación, como también contiene las determinaciones para una guerra nuclear. ¿Sí? O sea, el determinismo no es lo que está planteando Marx. Marx y Engels plantea las determinaciones, las leyes generales del sistema van a una tendencia, o sea, va a una determinada tendencia. ¿Significa entonces que sí o sí va? No, puede que no. Determinación es diferente a determinismo, ¿sí? La determinación es la semilla de manzano. Para ser semilla de manzano debe contener las potencias de un árbol de manzano, las determinadas potencias de un árbol de manzano. Yo no voy a plantar esa semilla y me va a salir un naranjo, ¿sí? Porque está determinada. Pero esa determinación no es un determinismo. ¿Por qué? Porque puede que no salga nada, ¿sí? Pero acusan a Marx de hacer profecías y no es así. Aunque él sí lo hizo, o sea, él sí se atrevió a especular. Todos lo han hecho, ¿sí? O sea, tampoco uno puede decir, no, pues Marx también se atrevió a especular. Falló en algunas cosas, pues sí, es imposible que él adivinara todo. Pero de hecho, en su intento de especular aún así tuvo mucha razón. Por ejemplo, con la globalización del capital, con las tendencias modernas, el man las describió en su momento en los límites de lo que podía hacer. Claro, o sea, no es exacto, no es exacto. Y de hecho, yo diría que las partes que menos me gustan de Marx es cuando él juega a eso, a adivinar el futuro. Pero aún en sus adivinaciones, él parte de hechos. Él no parte de lo que él cree que podía pasar, él parte de la evidencia histórica que tenía en su momento. O sea, no es exacto, pero tampoco hay que minusvalorarlo. O sea, realmente es un aporte muy interesante. Entonces, los hombres hacen su historia. Ese es un hecho. Cualesquiera que sean los rumbos de esta, al perseguir cada cual sus fines propios con la conciencia y la voluntad de lo que hacen. Volvemos otra vez al caso. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida normal ponemos nuestra conciencia y nuestra voluntad para hacer una buena hoja de vida, para hacer un posgrado. ¿Con qué fin? Con tener un mejor salario, un mejor puesto de trabajo. Nosotros ponemos nuestra conciencia de estudiar para el examen, nuestra voluntad de gastar energéticamente nuestro cuerpo para acceder a esos puestos. Pero en el fondo, ¿qué estamos realizando? Las determinaciones del sistema. Puede que nuestra conciencia y nuestra voluntad medie nuestra acción, pero la acción está realizando ¿qué contenido? Ah, que si yo no me vuelvo mercancía a fuerza de trabajo no como. Entonces mi voluntad y mi conciencia van a hacer que yo trate de ser la mejor mercancía posible en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, uno como abogado, uno consciente y voluntariamente le mete parla a su cliente. ¿Por qué? Porque uno se tiene que vender como abogado. Por ejemplo, como profesor, ustedes conscientemente desgastan su cuerpo para estudiar y acceder a esos puestos, conscientemente. Pero en el fondo, aunque la conciencia sea la mediación de su voluntad, ¿qué están realizando? Sí, pero aún así es interesante por el debate que te estaba dando al inicio de debates sobre Venezuela, que se hablaba del socialismo del siglo XXI. Entonces, cuando uno mira el histórico cercano de esa experiencia, uno mira un énfasis muy llamativo hacia esa voluntad. Cuando Chávez daba su discurso, llamaba a la revolución, bueno, todo lo que él planteaba. Pero era un llamado es a que preponderara esa voluntad, ese carácter de la persona o de los pueblos por sobre las realidades base materiales, porque llegó, digamos, el momento de la confrontación ya abierta, digamos, entre el imperio y Venezuela, y no estaba preparado para poder resistir esa embestida tan fuerte como vino, porque no tenía el control de la base, no había hecho nada para la base. Entonces, por más de que se quiera
confrontar directamente al capital en cuanto a la voluntad, se requieren unas condiciones objetivas para eso. Ahí, por ejemplo, hay una cuestión, ¿no? Que se habla mucho de que las condiciones objetivas están dadas, pero las subjetivas no. Pero entonces uno hoy se pregunta, ¿y qué son las condiciones subjetivas y qué son las condiciones objetivas? Ahí ya se parte de algo que Hegel no haría, separar sujeto y objeto, ¿no? Si uno analiza las condiciones objetivas, por ejemplo, el estado de desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Como una condición objetiva. Pero uno va y analiza las fuerzas productivas, ¿qué son? Los sujetos actuando en su vida diaria. Ah, entonces esas condiciones objetivas resulta ser la actividad subjetiva de la gente, ¿sí? O sea, lo que yo trato de plantear es que no hay condiciones objetivas por un lado y subjetivas por el otro. Porque entonces eso sería el argumento de que la revolución es una cuestión de conciencia. Lo que hay que hacer es llegarle a la conciencia de todos y ya. Y mágicamente todos entran en razón de que hay que revolucionarse y hay una revolución. Ese sería el planteamiento gramsciano. Ese es el... Hegemonía cultural. Ese es el planteamiento de la izquierda moderna, que es una cuestión de voluntad, ¿no? Yo no es que necesite una voluntad muy fuerte para superar el capitalismo. No es una cuestión de voluntades, nunca lo ha sido. Inclusive si ustedes analizan la Revolución Rusa, en el primer momento de la revolución Lenin estaba en contra del levantamiento. Fue cuando se dio cuenta que ya ocurrió y que ya había que hacer algo, dijo, no, pues hay que hacerlo. Pero él en un primer momento no estaba de acuerdo con ese levantamiento inicial, que fue más bien un levantamiento tibio, que como que al reformismo burgués, ¿no? Fue ya la segunda alzada, que la de octubre, ¿no? La importante, pero si se dan cuenta, la historia no es una cuestión de voluntades, es como pensar, no, este país conquistó a este otro porque quien era dirigente en ese entonces, Napoleón, era una persona muy guerrera. ¿Eso qué es? Idealismo histórico. Yo defino la historia a través de los grandes hombres y de sus voluntades. Entonces yo explico que por qué ocurrió esto, ¿no? Porque esa persona era muy guerrera, ¿sí? ¿Por qué Alejandro Magno conquistó todo eso? No, porque Aristóteles lo educó así. Bolívar. Sí, exacto. O sea, es tratar de no caer en eso. Claro, si uno quiere explicar las acciones de la gente, todas las acciones de la gente están medidas por la conciencia, todos actuamos de manera consciente. El problema es preguntarse, bueno, ¿y por qué esa persona pensó así? ¿Por qué esa persona llegó a tener esa conciencia? Ah, por las condiciones materiales en las que nació. Ah, por las condiciones materiales en las que se crió. Ah, por las condiciones materiales en las que desplegó su actividad. Por eso tiene esas formas de conciencia. La voluntad está movida por la pasión o por la reflexión. Pero los resortes que, a su vez, mueven directamente a esta son muy diversos. Unas veces son objetos exteriores, otras veces motivos ideales. Lo que está diciendo ahí es ver cuál es el contenido de la voluntad. O sea, no quedarse en que como la gente actúa de acuerdo a fines, hay un indeterminismo en ciencias sociales, no. Lo que hay que plantear es, bueno, esos fines, ¿por qué surgen? ¿Por qué yo tengo como fin acumular capital? ¿Porque sí? ¿Porque soy un avaro? ¿Porque soy un acumulador? ¿Porque soy una mala persona? ¿Por qué alguien asume como fin de su vida acumular capital? Porque el sistema le dice, usted hace esto o no come. ¿Sí? No es porque sea mala persona. Y eso no significa que no lo sean. Eso no significa que el capitalista sea un explotador. No significa que no lo sean. Pero lo que hay que hacer es explicar por qué en su forma de conciencia son así. Ustedes se dan cuenta, escuchando hablar a los capitalistas, todos se parecen. Tienen la misma personalidad, la misma ideología, las mismas manías, las mismas expresiones corporales. La forma de conciencia es casi la misma en todos. ¿Por qué? Porque todos están personificando capital. Son académicas desde la universidad. No hay que explicarlo eso de una manera moral. ¿Sí? Exacto. No es decir que es que son malas personas, y puede que lo sean, pero ellos no son así por ser malos, son así porque son capitalistas. Si nosotros fuéramos capitalistas, seríamos iguales o peores. Unas relaciones de producción. ¿Por qué? Porque tenemos que personificar al pie de la letra eso o no comemos. Yo como capitalista tengo que pensar en destruir a mi competencia. Yo como capitalista tengo que empezar en aprovecharme al máximo de quien me está pagando. Yo como capitalista tengo que pensar en aprovecharme al máximo del trabajo. ¿Por qué? Porque esa es mi ganancia. Porque ese es mi papel como capitalista. No es que yo sea mala persona. Eso más lo dice en el prólogo del Capital. No pretendo aquí lavarle la cara a los capitalistas, pero hay que verlos como lo que son. Simples personificaciones de categorías económicas. Obedecen a la lógica de un modo de producción. En los manuscritos económicos y filosóficos, cuando él habla de la enajenación del trabajo en el capital, él también habla de la enajenación del capitalista.
¿Sí? El capitalista también está enajenado al capitalismo como proceso y al trabajador. ¿Por qué? Porque el capitalista sin el trabajador no es nadie. Por una parte, ya veíamos que las muchas voluntades individuales que actúan en la historia producen casi siempre resultados muy distintos de los perseguidos, a veces incluso contrarios. Y, por tanto, sus móviles tienen una importancia puramente secundaria. O sea, a mí no me importa por qué Napoleón conquistó lo que conquistó, me importa lo que hizo, en cuanto al resultado total. Por otra parte, hay que preguntarse qué fuerzas propulsoras actúan a su vez detrás de esos móviles. Volvemos a Bolívar, ¿no? Ahora se le rescata con el que arado en el mar después de que supuestamente está el producto de su gesta es que Inglaterra se fortalece. Literal. Llegaste a Inglaterra totalmente. Entonces, ahí es lo mismo, es un ejemplo, uno de tantísimos ejemplos donde la voluntad queda supeditada a fuerzas superiores. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque la historia hegemónica es la historia de esas voluntades escribiendo lo que ellos creen que hicieron en la historia. Entonces, para ver qué hizo Napoleón, van y leen la autobiografía, si es que tiene, no sé, pero van y leen, entonces, ¿qué es lo que pensaba Napoleón? Es como describir la historia a través de lo que los grandes hombres pensaron que hacían cuando hacían historia. Y a mí no me interesa lo que ellos creían que hacían, a mí me interesa lo que ellos hacían. A mí no me interesa por qué Hitler hizo lo que hizo. El man creía que estaba haciendo lo correcto. A mí no me importa eso. A mí me importa lo que hizo. ¿Sí? Los móviles de esos grandes hombres son siempre secundarios. Y uno lo que tiene que determinar es cuáles son las fuerzas propulsoras detrás de esos móviles. Esa es la verdadero análisis materialista. O sea, nosotros no vamos a negar que nosotros como seres humanos nos movemos de acuerdo a fines y la voluntad y la conciencia es la mediación de eso. Sí. Pero esa voluntad y esa conciencia no es una voluntad libre e indeterminada. Es una voluntad determinada por las condiciones materiales. Lo que hay que conocer son esas condiciones. La voluntad es una cuestión ideológica también, entonces. Pues no sé si ideológica, pero la voluntad está... Pues que no tanto decirle idealista, porque la voluntad es algo material. O sea, todos, la voluntad y la conciencia sí o sí la tenemos como mediación de todos nuestros procesos. Inclusive hasta respirar. Cuando uno se acuerda de que tiene que respirar, sí, la voluntad de la conciencia está ahí siempre. La cuestión es, si yo pienso, ¿no?, que el móvil de mi actividad es esa forma ideal que está en mi mente, o son las condiciones materiales que se reflejan y se expresan en mi mente. ¿Sí? Es analizar eso. Y bueno, haciendo la salvedad de lo que decía el profesor Manuel en la clase pasada, ¿no? No es un reflejo. Inclusive Marx y Engels lo plantean así, pero no es del todo exacto, no es un reflejo. Porque no es que la realidad material a uno le diga la verdad así como así. No es que uno va a la realidad y la realidad ya le dice todo, no. Hay que hacer mediaciones, hay que hacer un rodeo, hay que pensar, ¿sí? Entonces, no es como que la realidad va de una vez a mostrar todo. El conocimiento es un proceso histórico. Inclusive si yo quisiera conocer la realidad del suelo, tendría que pasar un montón de generaciones para que existieran los instrumentos para yo conocer todas las determinaciones posibles en lo que con la tecnología que tengo, ¿sí? O sea, el conocimiento es una cuestión histórica. La realidad por realidad no me va a decir cómo funciona porque sí. La inconsecuencia no estriba en admitir móviles ideales. Porque eso es lo que... La mayoría de ciencias sociales son idealistas. ¿Por qué? Porque van a decir que los seres humanos actúan conforme a móviles, ideales, a pasiones, a ideas. Incluso cuando ustedes ven a alguien haciendo historia política, les va a decir que las ideas del liberalismo movilizaron la revolución liberal. Pero eso es falso. Las ideas del liberalismo son productos del feudalismo en descomposición. Y es el feudalismo y las potencias del feudalismo las que realizaron la revolución liberal. ¿Sí? No son las ideas y ya. Son las condiciones materiales. Esas condiciones materiales engendraron las ideas y engendraron la acción revolucionaria. En cambio, la filosofía de la historia, principalmente la representada por Hegel, reconoce que los móviles ostensibles y aún los móviles reales y efectivos de los hombres que actúan en la historia
no son ni mucho menos las últimas causas de los acontecimientos históricos, sino que detrás de ellos están otras fuerzas determinantes que hay que investigar. Lo que ocurre con Hegel es que él no va a buscar estas fuerzas determinantes en la misma historia, sino en la ideología filosófica, en la idea absoluta. O sea, él, en vez de analizar por qué la gente actúa de esta manera conforme a la historia, asume que actúan de esta manera conforme a la idea absoluta, que está realizándose en la historia. Si se quiere investigar las fuerzas motrices que consciente o inconscientemente y con harta frecuencia inconscientemente están detrás de estos móviles por los que actúan la gente, las personas en la historia, y que constituyen los verdaderos resortes de eso, no habría que fijarse tanto en los móviles de hombres aislados, por muy relevante que ellos sean, como en aquellos que mueven a grandes masas. Si yo voy a pensar el papel de la ideología en la actividad histórica, no puedo pensar en la idea de alguien aislado. Tengo que pensar, por ejemplo, en la ideología proletaria, en la ideología de Lenin, por ejemplo, ¿sí? Algo que movilizó a una gran cantidad de personas. Indagar las causas determinantes de sus jefes, los llamados grandes hombres de la historia, como móviles conscientes, de un modo claro o confuso, en forma directa o bajo un ropaje ideológico o incluso divinizado, he aquí el único camino que puede llevarnos a descubrir las leyes por las que se rige la historia en conjunto. O sea, descubrir cuáles son las causas determinantes de la voluntad de esos grandes hombres. Si yo voy a pensar en Bolívar, ¿cuáles son las causas determinantes de eso? Más allá de que no, que el libertador, que las ideas y lo que él decía que él era. Yo no me puedo basar en lo que él decía que él era, ni en lo que él decía que hacía. Yo me tengo que basar en lo que él hacía. Se inspiró en Napoleón. Y en lo que él era, ¿sí? No en lo que él decía que era y en lo que él decía que hacía, no. Yo tengo que basarme en lo que él realmente hizo y en lo que él realmente era. En eso es lo que me tengo que basar para ser realmente materialista. Todo lo que mueva a los hombres tiene que pasar necesariamente por sus cabezas. Pero la forma que adopte dentro de ellas depende de las circunstancias. Ahora, en este punto ya del texto, que ya es el final, Engels está intentando explicar el origen y el desarrollo de las clases sociales. Entonces, para él, era claro y palpable que los orígenes y el desarrollo de estas dos grandes clases residían en causas puramente económicas. O sea, él, para explicar el origen del proletariado y la burguesía, parte del desarrollo de las fuerzas productivas. Y no menos evidente era que en las luchas entre los grandes terratenientes y la burguesía, lo mismo que en la lucha de la burguesía con el proletariado, se ventilan en primer término intereses económicos, siendo el poder político un mero instrumento para la realización de esos intereses económicos. O sea, si yo quiero comprender el proceso político, tengo que entender los fines económicos detrás. Así yo entiendo por qué Ucrania bombardeó el gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Algo que es un acto político de guerra, tiene como contenido, ¿qué? Una determinación económica, necesariamente. La mayoría de estrategias militares se basan incluso en eso. Tanto la burguesía como el proletariado debían su nacimiento al cambio introducido en las condiciones económicas, o más concretamente en el modo de producción. El tránsito del artesanado gremial a la manufactura primero, y luego de esta la gran industria, basada en la aplicación del vapor y de las máquinas, fue lo que hizo que se desarrollasen estas dos clases. Sí, para Marx la máquina a vapor es el fundamento real de los capitalistas. Solo cuando se empezaron a producir mercancías a gran escala es que la burguesía y los capitalistas como tal adquirieron tal poder como para enfrentarse a la aristocracia. O sea, es el desarrollo de los medios de producción los que le dieron a ellos la capacidad de ser los sujetos históricos en ese momento determinado. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las nuevas fuerzas productivas puestas en marcha por la burguesía, principalmente la división del trabajo y la reunión de muchos obreros parciales en una manufactura total,
y las condiciones y necesidades de intercambio desarrolladas por ellas se hicieron incompatibles con el régimen de producción existente. Ese desarrollo de las mercancías a gran escala, ese desarrollo del comercio, se enfrentó con las relaciones sociales existentes en ese momento aristocráticas. Bueno, ahí me surge una duda respecto a qué tanto esa secuencia se materializa en el origen del capitalismo, cuando aquí arranca el origen de las clases sociales que son, digamos, las representativas en el capitalismo, porque se entiende que quedaban clases sociales rezagadas del modo de producción anterior, digamos, sería el feudal como base en lo que era Europa. ¿En qué sentido? En que Marx mismo, él dedica bastante de su trabajo a plantear el problema de la acumulación originaria. Que esa acumulación originaria es realmente la base material para que se pueda dar bueno, surjan esas clases sociales y asuman el rol en el proceso productivo ya conforme a lo que demandaba el proceso productivo. Entonces, la acumulación originaria, cuando uno mira las películas o los documentales, etcétera, sobre Inglaterra, por ejemplo, que es el paradigma, uno mira que primero vino los cambios políticos en el sentido de que las órdenes del rey o la reina, ahí en ese momento creo que era la reina, no sé qué diablos, era despojar, hacía violentamente al campesinado de su manera de vivir, de su tierra, todo, para poder generar ese ejército proletario que fuera a las ciudades a vender su mano de obra. De otra manera no había posibilidad porque tenían su manera de sustentarse a sí mismos dentro de esa autarquía que existía. Ellos mismos producían sus vestidos, sus necesidades básicas y su comida en sus tierras. Entonces hubo que primero romper esas formas autárquicas económicas para poder generar esa clase social. Y si uno hace el análisis materialista, es preguntarse cuál necesidad económica estaba desarrollándose en esa forma política de que la monarquía, ¿no?, estaba literalmente expropiando el campesinado. ¿Cuál es la necesidad que la monarquía ahí estaba satisfaciendo? Necesidades puramente económicas. Necesito gente en la fábrica trabajando. Este desarrollo de las fuerzas productivas me trae una producción de mercancías al por mayor, ¿sí? Pero si la gente tiene su propia finquita, pues ¿quién voluntariamente va a querer pasar de allá de su finquita a trabajar 16 horas chupando gin, humo y las condiciones insalubres más horribles de esa época, ¿no? Nadie, voluntariamente nadie. Entonces, esa forma política tiene como base esa necesidad económica. Necesito trabajadores. Entonces aquí Marx y Engels plantean la diferenciación entre la lucha económica y la lucha política. Pero en realidad no hay una diferenciación como tal, sino que son dos momentos diferentes del despliegue de la misma lucha. ¿Qué quiero decir con esto? La lucha económica, la lucha que hace un sindicato en su fábrica por un mejor salario, en su propio desarrollo en algún momento se va a volver lucha política, como el de todos los trabajadores por las 8 horas. Ya no estaban luchando contra una empresa en específico por un mejor salario, sino contra toda la clase capitalista. ¿Sí? Entonces, en la historia moderna, al menos, queda demostrado por lo tanto que todas las luchas políticas son luchas de clases y que todas las luchas de emancipación de clases, pese a su inevitable forma política, tiene como contenido la emancipación económica. Y eso es importante, ¿no? Entender la relación entre forma y contenido. No es quedarnos en las formalidades o en la mera forma. Hay que analizar el contenido que se está expresando en esa forma. Entonces, por ejemplo, para que se entienda mejor, un contenido económico, la necesidad minera, de explotar las minas, ¿sí? ¿Qué forma política adquirió, por ejemplo, en el gobierno Uribe? Títulos mineros. A lo mal. Títulos mineros por cualquier cosa. Entonces, una necesidad económica, que era explotar minas, asumió una forma política, la de los títulos mineros. Lo mismo con el ámbito ganadero, con el de la agroindustria.
todas las necesidades económicas del progreso nacional adquieren formas políticas. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo es la forma política de una necesidad económica. Bueno, lo que está tratando de decir entonces Marx y Engels, ¿no?, es que el Estado, el régimen político, es el elemento subalterno y la sociedad civil, el modo de producción, es el reino de las relaciones económicas y lo principal, ¿sí? Cuando quiero entender por qué el Estado opera como opera, tengo que ir a la sociedad civil. Los estados surgen en la base de las sociedades civiles. Entonces, la idea tradicional a la que también Hegel rindió culto, veía en el Estado el elemento determinante, ¿sí? Cuando quieren analizar, digamos, la política económica de un país o por qué un país se desarrolló en tal, muchas personas lo que plantean es, no, las decisiones políticas de sus estados, las decisiones políticas de sus gobiernos, no caer en eso, ¿sí? Entender que esas formas políticas tienen una explicación en la base productiva. Las apariencias hacen creerlo así, ¿no? Y entonces aquí hacen un símil con la conciencia. Del mismo modo que todos los impulsos que rigen la conducta del hombre individual tienen que pasar por su cabeza, convertirse en módulos de su voluntad, todas las necesidades de la sociedad civil, necesidades económicas, cualquiera que sea la clase que gobierne, tienen que pasar por la voluntad del Estado para cobrar vigencia general en forma de leyes. Y eso lo vemos en todos los momentos de la historia, por ejemplo, de este país, ¿sí? Una necesidad de la sociedad civil. Ojo, la necesidad de la sociedad civil no es la necesidad de la sociedad. No son necesidades sociales. Son necesidades de la sociedad capitalista. O sea, son necesidades del capital, ¿sí? No es la sociedad en abstracto. Ojalá se satisfacieran las necesidades de la sociedad. Lo que satisface es de las necesidades de la sociedad organizada de manera capitalista. Entonces, ¿yo qué satisfago? Las necesidades del capitalismo. Lo utilizan a la sociedad en su conjunto. Entonces, si la sociedad está organizada de manera capitalista, la sociedad va a tener unas necesidades capitalistas, ¿sí? Por ejemplo, una de las necesidades de la sociedad civil de las que se encarga el Estado es de la seguridad pública, de la infraestructura, de los transportes, de la carretera, etc. ¿Sí? Si no existiera eso, el intercambio de mercancías volvemos otra vez a la cuestión de forma y contenido. Esto es un aspecto fundamental en la dialéctica, ¿no? Pero este es el aspecto formal del problema, que de suyo se comprende. Lo que interesa conocer es el contenido de esta voluntad política del Estado. Esa voluntad es puramente formal, sea del individuo o del Estado. Lo que hay que saber es de dónde proviene este contenido y por qué es eso precisamente lo que se quiere y no otra cosa. Eso es la determinación. Porque algo es determinada, porque algo es de determinada manera y no de otra, ¿sí? No que algo determinadamente va a ser así, no. Porque algo es de determinada forma y no de otra manera. Si nos detenemos a indagar esto, vemos que en la historia moderna la voluntad del Estado obedece en general a las necesidades variables de la sociedad civil, a la supremacía de tal o cual clase y, en última instancia, al desarrollo de las fuerzas productivas y de las condiciones de intercambio. Si aún en una época como la moderna, con sus gigantescos medios de producción y de comunicaciones, el Estado no es un campo independiente, con un desarrollo propio, sino que su existencia y su desarrollo se explican, en última instancia, por las condiciones económicas de vida de la sociedad. Con tanta mayor razón tenía que ocurrir esto en todas las épocas anteriores. O sea, si en la actualidad que el Estado es tan poderoso todavía no se ha separado del todo de la productividad, en las épocas anteriores muchísimo menos, ¿sí? Que la necesidad de esta producción debía ejercer un imperio mucho mayor en el Estado. Si aún hoy en los tiempos de la gran industria y de los ferrocarriles, el Estado no es en general más que el reflejo en forma sintética de las necesidades económicas de la clase que gobierna la producción, esta frase, yo no estoy muy de acuerdo con esta postura de... No sé si de pronto es una cuestión de traducción,
pero leyéndolo en la literalidad, de nuevo el debate sobre el Estado y qué es el Estado en el proceso capitalista, ¿no? ¿El Estado es un instrumento de la clase dominante o el Estado es la síntesis de las relaciones sociales de producción? Si nosotros vemos que el Estado es no más un reflejo en forma sintética de las necesidades económicas de la clase que gobierna, entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿y la clase que gobierna tiene sus necesidades el derecho laboral? A mí como capitalista no me sirven mis necesidades como capitalista que haya derecho laboral. ¿Por qué hay derecho laboral entonces? Pero como capitalista individual, no como clase. Claro, incluso como clase. Pero como clase sí me interesa eso. Pero entonces, ¿por qué por ejemplo como clase? El derecho laboral le interesa porque precisamente se ha explicado de que una sobreexplotación, como en los primeros momentos del capitalismo, es contraproducente en el fondo al mismo capitalismo. Claro, pero eso no lo determinó jamás la clase capitalista como clase. Eso fue porque los obreros se pusieron en huelga y les dijeron, ¿ustedes nos cumplen? Sí, pero o las nosotros... políticas se basaron en evitar esa explosión social. Claro. Que es, en cierta forma, Claro. una manera de mantener el sistema andando. Claro, pero o sea, lo que yo trato de decir es que esas necesidades económicas de la clase dominante no se expresaron como simples necesidades económicas de la clase dominante, sino como la relación entre la clase dominante y la clase dominada. Porque la clase dominada expresó sus necesidades también en el Estado. ¿Cuáles necesidades? No, pues necesitamos una explotación normal para el día siguiente poder seguir trabajando y seguir existiendo. O sea, la necesidad del obrero como obrero es seguir existiendo como obrero, ¿sí? Obviamente uno quiere es la abolición de la clase trabajadora, pero como obrero él necesita seguir trabajando al día siguiente. No consideraría que ese marco legal de superestructura manifieste, o sea, responda a alguna real necesidad de la clase explotada, de ninguna forma. Pues a una real necesidad no, pero sí a necesidades contingentes, sí, por eso es el movimiento obrero el que al final ha conquistado todas esas Pero cosas. esas necesidades contingentes que son conquistas, que hacen parte de la lucha de clases, son reguladas con base en las relaciones de fuerza Claro. que tiene el Estado, que está puesto al servicio de esa clase dominante para poder mantener esa... Pero eso que tú dices ahí es fundamental, la lucha de clases. O sea, en lo que yo no estoy de acuerdo con Engels es que el Estado sea un mero reflejo de las necesidades de la clase dominante. Es un reflejo de las condiciones materiales de la lucha de clases. Yo diría mejor eso, ¿sí? Más allá de que ser un reflejo meramente de la clase dominante, porque el capital es una relación de dominantes y dominados. Aquí pareciera que simplemente es el reflejo de lo que los dominantes digan, y no siempre es así. Si el Estado y el derecho público se hallan gobernados por las relaciones económicas, también lo estará, como es lógico, el derecho privado, ya que éste se limita en sustancia a sancionar las relaciones económicas existentes entre los individuos, y que bajo las circunstancias dadas son las normales. La forma que esto reviste puede variar. Puede ocurrir como ocurre en Inglaterra, a tono con el desarrollo nacional, que se conserven en parte las formas del antiguo derecho feudal, influenciándoles, si quieres baja un poquito, infundiéndoles un contenido burgués y hasta asignando directamente un significado burgués al nombre feudal. O sea, ¿qué es lo que analiza aquí Engels y Marx, no? Que hay instituciones jurídicas que pueden mantenerse. Incluso ellos hacen el símil con el derecho romano. Incluso por eso el capitalista es capaz de argumentar que la historia humana tiene como fin el capitalismo, porque en el pasado se está fraguando el capital. En parte tiene razón, sí, en la historia humana está el capitalismo como momento. O sea, el pasado nos lleva al capitalismo, sí, pero el capitalismo nos lleva al comunismo, eso es lo que decimos nosotros, esa es la única diferencia. Sí, las potencias de la humanidad nos llevan al capitalismo, tienen razón, pero las potencias del capitalismo nos llevan al comunismo como una potencia también de la humanidad, como una posibilidad de nosotros organizarnos. Sí, entonces no es tanto decir como que en el pasado no existían las instituciones para el capitalismo moderno, porque en el derecho romano es la sociedad de propietarios privados perfecta, básicamente. Pero, aunque tenga esas bases, el capitalismo no es eterno, ¿sí? Aunque sí surja de la historia,
vuelve a la historia como un momento más. Entonces ahí Marx y Engels plantean eso. Existe la posibilidad de qué es lo que hacen. Mantienen las legalidades feudales, pero le agregan contenidos burgueses. O vuelven al derecho romano. Porque el derecho romano expresaba de manera perfecta las relaciones entre simples poseedores de mercancías. Uno se sorprende de analizar las instituciones jurídicas de Roma. Parecen instituciones jurídicas modernas, ¿sí? Es el cimiento de una sociedad de productores de mercancías, pero sigue sin ser capitalismo todavía, ¿no? Pero es el cimiento, o sea, ahí están las bases. En el Estado toma cuerpo ante nosotros el primer poder ideológico sobre los hombres. La sociedad se crea un órgano para la defensa de sus intereses comunes frente a los ataques de dentro y de fuera. Este órgano es el poder del Estado, o sea, el Estado es una manera de la sociedad de autorregular su propio proceso de vida. Pero, apenas creado este órgano se independiza de la sociedad, tanto más cuanto más se va convirtiendo en un órgano de una determinada clase y más directamente impone el dominio de esta clase. ¿Por qué le dice Marx y Engels al Estado superestructura? Porque se superpone a la sociedad civil, que es la base del proceso productivo. Por eso es superestructura. Se superpone, ¿sí? Se pone por encima, se separa de la sociedad. ¿El comunismo qué es? Bajar el Estado de nuevo a la sociedad, básicamente. La dirección consciente del proceso político por parte de los ciudadanos. Es básicamente lo que se plantea. ¿Sí? O sea, es socializar el Estado. Esa supuesta desconexión del Estado, del proceso productivo, es una forma necesaria de dominación del propio modelo de producción. Es lo que estamos hablando. Esa legitimación de aquí que estamos en democracia, todo eso, es necesario en esa forma ideológica para poder, digamos, bajar la conflictividad social y mantener la forma productiva que está haciendo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de una clase donde nosotros problematizamos por qué en las ciencias sociales se tiende a estudiar la sociedad como un conjunto de retazos? Que el poder político, el poder económico, el poder jurídico, y se juntan todo, una mezcolanza ahí. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la realidad material, el poder político sí se separa de la base social. Entonces, ante nuestra conciencia, ¿qué asume? Que es un poder independiente. Por ejemplo, las potencias económicas se separan de nuestro control. Yo no controlo qué hacen con el producto de mi trabajo en una fábrica. Yo no controlo que así mi trabajo sea meter tornillos. Yo no controlo que esos tornillos vayan a ser usados para crear una bomba, por ejemplo. Yo no tengo control de esas potencias económicas. Entonces se me presentan como algo aislado, como algo independiente, ¿sí? O sea, ese análisis de que el factor político es una esfera externa al factor económico y que la sociedad es una mezcla de factores religiosos, culturales, económicos, políticos, sociales, una mezcla de factores, es el resultado de que en la realidad la forma enajenada de vivir hace que lo político se separe de nosotros, hace que lo económico se separe de nosotros, hace que lo religioso, o sea, todas esas esferas de la vida social se separan de la posibilidad de ser organizadas por el individuo. Yo ya no tengo control sobre esas potencias sociales de la actividad de todos, no tengo control. Y por eso se me presenta en la conciencia como un factor separado, ¿sí? O sea, no es que sea mentira, es una verdad a medias. Claro, la sociedad es una sola, pero la sociedad en su forma enajenada sí hace que el proceso político y el proceso económico se presenten como monstruos separados de nuestro control. Como ente independiente, autónomos, pero detrás están la banca financiera y ella tiene nombres. El cuentico que nos manejan de que el Estado somos todos. Eso es teoría, en la práctica tiene un control No existe. privado. La lucha de la clase oprimida contra la clase dominante asume forzosamente el carácter de una lucha política, de una lucha dirigida en primer término contra la dominación política de esta clase. La conciencia de la relación que guarda esta lucha política con su base económica muchas veces se oscurece y puede llegar a desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque en la lucha política terminamos asumiendo que es lo único que hay. Pero recuerden, detrás de toda lucha política hay factores económicos, siempre. Pero el Estado, una vez se erige en poder independiente frente a la sociedad,
crea rápidamente una nueva ideología. En los políticos profesionales, en los teóricos del derecho público y en los juristas que cultivan el derecho privado, la conciencia de la relación con los hechos económicos desaparece totalmente. Por ejemplo, ¿quién manifiesta mejor esto? Kelsen. Para Kelsen el derecho existe en sí mismo. Toda relación económica, política, social, cultural tiene que ser separada. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es una ciencia que estudie netamente mi objeto. Y si mi objeto es el derecho, tengo que abstraerme de todo lo demás. Pero eso es un error, porque la sociedad no funciona así. Como en cada caso concreto los hechos económicos tienen que revestir la forma de motivos jurídicos para ser sancionados en forma de ley. Por ejemplo, un hecho económico, el intercambio de mercancías. ¿Qué forma jurídica adquiere? El libre contrato de individualidades, ¿sí? La libre concurrencia de voluntades en un contrato. Esa forma jurídica tiene por contenido el intercambio de mercancías, determinaciones netamente económicas. El derecho público y el derecho privado se consideran como dos campos independientes, con su desarrollo histórico propio, campos que permiten y deciden por sí mismos una construcción sistemática, pero no son independientes. El derecho público, ¿qué expresa? El poder político. El derecho privado, ¿qué expresa? Las formas económicas. El derecho privado expresa la base y el derecho público la superestructura, básicamente. Pero esta interpretación pone fin a la filosofía en el campo de la historia. Exactamente lo mismo que la concepción dialéctica de la naturaleza hace de la filosofía de la naturaleza tan innecesaria como imposible. O sea, ¿qué está haciendo aquí Engels y Marx? Están discutiendo con la filosofía de la historia de Hegel. Ya no vamos a hacer filosofía de la historia, vamos a hacer historia, ¿sí? Ya no vamos a ver cómo se desarrollan las categorías en la historia, sino cómo se desarrolla el movimiento real, del cual luego en nuestra mente formamos categorías. ¿Sí ven la diferencia? Yo no voy a basarme en estudiar el movimiento de la categoría en sí misma, sino el movimiento de la realidad material que luego se expresa como categoría en mi mente. Obviamente con todas las mediaciones sociales que ya hemos visto, ¿no? No es un simple reflejo, no es que la realidad me diga de una vez qué es lo que es.